Telma. ¿Qué tal? ¿Cómo te están? va? Bueno, también tenemos algo bastante peligroso que pasó en la semana. En realidad pasó el viernes pasado, pero no se reflejó en ningún medio, por lo menos en la Argentina. En Estados Unidos un poquito. Y es que el presidente Obama ordenó asesinar a un norteamericano, un clérigo musulmán, en Yemen. Esto sin pruebas, sin posibilidad de juicio, sin posibilidad de defenderse. Es decir, se transgredió una nueva, digamos, un nuevo límite en lo que se refiere a la ley internacional. Entonces, justamente para hablar de un tema tan importante y tan específico, tenemos un invitado de súper lujo que es el doctor Raúl Zaffaroni. Todo el mundo lo conoce, es miembro de la Corte Suprema y profesor emérito de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que con él vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, doctor Zaffaroni, Telma, si les parece, vamos a empezar justamente compartiendo el informe que preparó nuestra producción, que nos presenta Alejandro Casanzo. ¿Cómo te va, Alejandro? Sí, ¿qué tal, Rulo? El asesinato en manos de la CIA de un integrante de Al Qaeda sienta un antecedente que viola la Constitución de ese país, de Estados Unidos. El 30 de septiembre de 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció exultante en Fort Myers, Virginia, el asesinato de Anwar al-Awlaki y Samir Khan en una operación llevada a cabo en el norte de Yemen por la Central de Inteligencia mediante misiles disparados por un avión no tripulado. El público, entre los que se encontraban los más altos jefes militares de Estados Unidos, entre ellos el recién asumido jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, y el secretario de Defensa, Leon Panetta, aplaudió con entusiasmo lo que el presidente calificó como un duro golpe para Al Qaeda. The death of al-Awlaki is a major blow to Al-Qaeda's most active operational affiliate. Al-Awlaki was the leader of external operations for Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Pero en esta oportunidad había una diferencia sustancial con otras operaciones contra militantes islámicos de diversas nacionalidades que la Casa Blanca designa con la controvertida categoría de combatientes enemigos. Ambas víctimas de la ejecución eran ciudadanos estadounidenses. Anwar al-Awlaki había nacido en Las Cruces, Nueva México, el 22 de abril de 1971, de padres de origen yemení, y Samir Khan, en Riyadh, Arabia Saudita, en 1985, pero desde su infancia, transcurrida en Queens, Nueva York, tenía ciudadanía estadounidense. Este último, editor de una revista considerada un medio de Al Qaeda, no era el blanco principal del ataque, sino un daño colateral. Al-Awlaki estudió en 3 universidades de Estados Unidos y se desempeñó como imán o clérigo en varias mezquitas e instituciones islámicas de ese país. Se lo consideraba un moderado y poco después del 11 de septiembre de 2001 fue entrevistado por diversos medios estadounidenses y condenó los ataques, afirmando que quienes lo habían perpetrado no eran musulmanes. Y a pocos meses de los atentados, fue invitado a almorzar en el Pentágono y a conducir una plegaria especial para empleados musulmanes en el Congreso de los Estados Unidos. Pero a partir de las invasiones a Afganistán e Irak, radicalizó sus sermones, justificando y alentando una respuesta violenta de los musulmanes a las agresiones estadounidenses. En 2002, dejó el país y luego de pasar por Europa, se refugió en Yemen. En abril de 2010, el diario The New York Times confirmó que al-Awlaki había sido incluido por una decisión del presidente Barack Obama y con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional en una lista de candidatos a ser asesinados extrajudicialmente por la CIA bajo la acusación de ser miembro de la filial de Al Qaeda en la península arábiga y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Ni siquiera George W. Bush se había atrevido a tanto. La decisión de Obama no solo desconoce la vigencia de los decretos de 1976 y 1978, firmados por los expresidentes Gerald Ford y Jimmy Carter, que prohíben que funcionarios del gobierno federal cometan asesinatos políticos, sino también la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que ningún ciudadano estadounidense será privado de sus bienes, su libertad o su vida sin el debido proceso. El gobierno de Obama acusó a al-Awlaki de inspirar o planear al menos 3 atentados en territorio estadounidense.
El fallido intento del nigeriano Umar Farouk Abdul Muttalab de detonar explosivos escondidos en su ropa interior en un vuelo de Ámsterdam-Detroit el 25 de diciembre de 2009. La masacre del centro de reclutamiento militar de Fort Hood, Texas, en la que Nidal Hassan, un psiquiatra del ejército, asesinó a tiros a 13 personas el 5 de noviembre de 2009, y el fracasado atentado con un coche bomba en Times Square, Nueva York, perpetrado por Faisal Shahzad, un ciudadano estadounidense de origen pakistaní, el 1 de mayo de 2010. Pero ni Obama ni los integrantes de su administración presentaron públicamente evidencias válidas de estas acusaciones. Los fundamentos para asesinar extrajudicialmente a al-Awlaki estarían contenidos en un documento secreto del Departamento de Justicia, y su ejecución fue aprobada por un panel de funcionarios que serían parte del Consejo de Seguridad Nacional, una especie de tribunal de la Inquisición que opera en la oscuridad, cuya existencia no está establecida por ninguna ley y cuyas reglas de funcionamiento son desconocidas por la opinión pública estadounidense. He took the lead in planning and directing efforts to murder innocent Americans. He directed the failed attempt to blow up an airplane on Christmas Day in 2009. He directed the failed attempt to blow up U.S. cargo planes in 2010. And he repeatedly called on individuals in the United States and around the globe to kill innocent men, women, and children to advance a murderous agenda. Pese a los esfuerzos de la Casa Blanca por presentar al clérigo asesinado como una figura clave y peligrosa de Al-Qaeda, muchos analistas coinciden en que se trataba de un personaje menor, tanto en términos religiosos dentro del fundamentalismo islámico como en su supuesta capacidad operativa dentro de los diversos grupos de militantes antiestadounidenses. Y señalan que el peligro que representaba Awlaki para Estados Unidos tiene que ver más bien con su carismática capacidad de predicar en inglés y alentar a jóvenes musulmanes estadounidenses a cometer atentados. By no means spells the end of the threat, either Al-Qaeda generally or Al-Qaeda in the Arabian Peninsula specifically, but it is a significant blow because Anwar al-Awlaki is what we refer to as a bridge figure, someone who is fluent in English, someone who is fluent in Arabic, someone who could try to have Al-Qaeda's ideas resonate with Americans. La decisión de Obama, que está desesperado por mostrar sus credenciales de presidente de guerra de cara a las elecciones presidenciales de 2012, recibió críticas de conservadores y liberales. Y muchas voces lo acusaron de hipocresía, recordando que hizo campaña, prometiendo corregir los excesos de su predecesor, George W. Bush, en el marco de la denominada guerra contra el terrorismo, al autorizar torturas a prisioneros, mientras que ahora se niega a hacer públicas las evidencias que lo llevaron a ordenar el asesinato de un estadounidense. Desde los ataques de 2001, la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos han diluido la tradición de libertades civiles en ese país mediante legislaciones como la Patriot Act, que autorizan al gobierno a espiar a los ciudadanos bajo meras sospechas y prácticamente sin supervisión judicial, detenidos indefinidamente sin posibilidad de habeas corpus ni juicio. Pero ahora, como señaló Michael Brenner, profesor de política internacional en la Universidad de Pittsburgh, la Casa Blanca ha establecido inequívocamente que un ciudadano estadounidense puede ser liquidado en cualquier lugar y momento en base a una decisión arbitraria hecha por personas no identificadas utilizando criterios no identificados para determinar que ese ciudadano representa de alguna manera una amenaza para los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, sea ahora o en el futuro. Al lado de estas ominosas novedades, el desprecio por los derechos civiles del expresidente Richard Nixon, que derivaron en su destitución en los años 70, parecen triviales. De hecho, el congresista y precandidato presidencial republicano, Ron Paul, sugirió que la ejecución de al-Awlaki debería ser motivo para promover el impeachment de Obama, y que el presidente estadounidense podría, de ahora en más, considerar a los periodistas que critiquen sus políticas amenazas para la seguridad nacional y ordenar su asesinato. La ejecución de al-Awlaki, por lo tanto, más que significar un duro golpe contra Al-Qaeda, como asegura Barack Obama, parece ser un paso decisivo hacia la instauración de un Estado policial en los Estados Unidos, alguna vez considerados por muchos como la tierra de la libertad.
La verdad que los hechos son tan graves que uno casi no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Porque esto, además, ordenado por el Premio Nobel de la Paz de hace 2 años, ¿no? Recordémoslo. Me gustaría saber cuál es su análisis, doctor. Bueno, ante todo, pensemos cuál es la naturaleza de este tipo de actos. No es una guerra, por más que se lo quiera disfrazar de guerra, esto es una acción policial que se desarrolla en un territorio extranjero. Puede no haber violación de soberanía si el territorio extranjero permite que se realicen operaciones policiales por una fuerza policial extraña. Pero la fuerza policial, si hay un delincuente y un terrorista es un delincuente, lo que tiene que hacer es detenerlo, juzgarlo y después se verá la pena que se le impone. Esto es una ejecución sin proceso por parte de una fuerza policial. Es decir, entendámonos, si se realiza una actividad policial y hay una resistencia armada, bueno, se repele la resistencia armada, eso pasa en cualquier caso. Si va un policía a detener a alguien y el sujeto sale a los balazos, la policía se defiende, pero eso no necesita ninguna orden del presidente, es la legítima defensa que está en todas las leyes penales. Esto no es así, esto directamente es la orden de ir y matar a una persona, es una ejecución sin proceso, ese es el grave problema. Decidida en función de informes de inteligencia. De una es como la guerra preventiva llevada al individuo, me parece, ¿no? No, esto es directamente seguridad nacional. Es decir, lo que sufrimos, el Plan Cóndor y todo eso, el planteo era el mismo. Tenemos para ellos una guerra, entre comillas, que es irregular, por ende no aplicamos las reglas de guerra, las leyes de guerra, no aplicamos los convenios de Ginebra. Por otra parte, tenemos delincuentes, pero como esto es una guerra, no aplicamos el derecho penal. Entonces nos queda una zona que no se aplica ningún derecho. Esa es la ideología de seguridad nacional, directamente, ¿no? Ahora, solo que antes era local y ahora está globalizada, aplicada al mundo. Exactamente. ¿No? Bueno, a partir de este hecho, hay que pensar que acá se está instaurando un nuevo orden en materia de seguridad internacional. Sí, se está planetarizando lo que era la vieja ideología de seguridad nacional que nos provenía de la experiencia colonialista francesa en Argelia, en Indochina, y que recibimos nosotros con las tristes consecuencias que hemos recibido, y que es la ideología de seguridad nacional que racionalizó Carl Schmitt, el teórico nazista, en el posnazismo, por supuesto, en el año 62, cuando defendía al terrorista Raúl Salam. Esto lleva a lo siguiente, lleva a romper el concepto mismo de derecho. Claro. Es decir, a un delincuente se lo combate con la ley, se lo combate con el derecho. Ahora, si yo me degrado al mismo nivel, pierdo la autoridad ética para imponer la pena. Exactamente, es decir, como líder. Bueno, pero si para combatir el terrorismo me convierto en terrorista, pierdo directamente la autoridad ética para combatir el terrorismo. ¿Qué herramientas de protección o barreras pueden imponer el resto de los países frente a este tipo de actitudes, de acciones? Bueno, estamos preguntando algo de facto o estamos preguntando algo de iure. Si estamos preguntando algo de iure, podríamos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, dependiente de la Carta de la OEA, podemos apelar a la Corte. Pero Estados Unidos no ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, incluso no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica no está ratificado por Estados Unidos. Con lo cual, digamos, el respeto relativo que puede tener con respecto. Ahora, el mensaje que está mandando al mundo es ese, es decir, es el que tiene fuerza, es inmune, es impune, y bueno, el que no la tiene es de alguna manera... Hace rato que venimos viendo eso, hemos visto ya varios papelones de Naciones Unidas, pasar por encima de decisiones y de resoluciones de Naciones Unidas, y bueno, estamos viviendo un mundo donde lamentablemente yo admiro muchas cosas a Estados Unidos y creo que ellos han luchado por valores muy importantes, por valores democráticos muy importantes, es decir, el siglo pasado. Y creo que las potencias líderes, cuando pierden esos valores, cuando traicionan sus valores, bueno, están traicionando su responsabilidad frente al mundo, ¿no? Ahora, en este caso incluso... Es como si los muertos de ellos no hubieran servido para nada, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que les da valor y creo que son esos valores fundamentales los que están hoy traicionando, ¿no?
Pero incluso estaba pensando en este caso específico, también lo que se pone en juego es el tema interno, digamos, más allá de que este norteamericano fue muerto en Yemen, ellos a partir del 11 de septiembre, digamos, variaron fundamentalmente sus leyes internas, ¿no? Sí, con la Patriot Act y con Exacto. todo eso, pero no solo la variaron ellos, sino que los ingleses hicieron algo parecido también. Y bueno, la investigación que hicimos con la Comisión Internacional de Juristas hace unos años sobre terrorismo y derechos humanos nos alertó, y en el informe final lo decimos, sobre este riesgo de que una doctrina de la seguridad nacional se esté planetarizando, ¿no? Eso lo hemos advertido. Realmente es sumamente preocupante esto, porque creo que dentro de Estados Unidos desde hace unos 30 años se está montando una especie de Estado gendarme, por oposición al modelo de Estado de welfare, del Estado de bienestar de Roosevelt. Se está montando un modelo Reagan-Bush muy peligroso, que ya se lo vio venir con la hipertrofia de todo su sistema penal, con haber pasado a ser el campeón de la prisionización del mundo, con tener de cada 3 afroamericanos de entre 20 y 30 años, hombres, 1 preso. En fin, creo que en las últimas 3 décadas Estados Unidos está perdiendo la línea, que con todos los defectos y críticas y episodios, etcétera, pero había una línea que la mantenía. Y creo que en los últimos 30 años eso se está perdiendo. Que tiene que ver con lo de las libertades civiles que mencionábamos en el informe. Se está montando, ¿no?, un Estado autoritario. Se está montando claramente un Estado autoritario. Ahora, ya teníamos hechos, digamos, que va registrando la historia reciente, como lo que significa la cárcel de Guantánamo. Hay uno más reciente que quería preguntarle al doctor si de alguna forma se puede relacionar también con este tipo de abusos, que es, bueno, se conoció en las últimas horas la liberación de uno de los 5 cubanos que permanecían detenidos en Estados Unidos, de René González, pero liberación parcial, sin autorización para irse, para volver a Cuba. Sí, ha sido este tipo de aplicación. El problema de los 5 cubanos es bastante discutible. Ha habido procesos, anulación de procesos. En realidad no es nada clara la condena. Y finalmente, llegando a la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte no trató el caso, directamente dijo que no le interesaba. Creo que esta gente lleva 13 años privada de libertad. Yo hace unos días, le dirigí una carta a Obama, ¿no?, modestamente, diciéndole, mire, me parece que lleva bastante tiempo, que después de todo la actitud de estas personas, aunque fueran culpables, no afectó la seguridad de los Estados Unidos, no causó la muerte de nadie. Y por otra parte, qué sé yo, estar manteniendo criterios o viejos resabios de viejos rencores cuando la historia del mundo está cambiando, le impetraba que hiciese uso de la facultad de conmutar penas y le rebajara la pena para terminar esta enojosa situación. Pero parecería ser parte también de esto que también mencionamos en el informe, la necesidad de Obama de mostrar dureza en su imagen para bueno, claro, buscar algún rédito electoral. Muchas veces nosotros pensamos cuál es el criterio desde el punto de vista, cuál es la lógica desde el punto de vista internacional, y la lógica es una lógica electoral interna. Pero también estaba buscando recién una cita que ahora no encuentro, de Mitt Romney, que es uno de los candidatos y por ahora el que mejor le va del Partido Republicano, que decía estos días, dijo algo que es tremendo, pero al mismo tiempo es una línea dentro de la cultura norteamericana. Dijo, Estados Unidos no puede ser un país cualquiera, tiene que ser el país líder. Nosotros tenemos que mantenernos y no vamos a pedir disculpas a nadie, y estamos, esta es la frase, me parece clave, estamos designados por Dios para ser el guía del mundo, ¿no? Entonces viene del siglo XVII, cuando llegaron del destino manifiesto. Del destino manifiesto. Entonces me parece que sigue esa línea, ¿no? Y que esto es lo que de alguna manera explica esta total impunidad. Pero me preocupa que no haya ningún, digamos, conjunto de países o algún tipo de conjunto de leyes o algún organismo que pueda frenar esto. Eso la verdad que me da un poquito de Obviamente hemos visto lo que ha pasado con Naciones Unidas. Estados Unidos ha desacatado decisiones claramente de Naciones Unidas sin ninguna consecuencia. Bueno, no creo que en el mundo exista ningún organismo. Existen la OEA, pero la OEA no creo que en un caso como este haga nada.
Es decir, hay una cuestión No, fáctica. a la OEA no le otra. corresponde tampoco. Ah, bueno, usted dice por Estados Unidos. Estados Unidos Claro. está incorporado a la Claro, OEA, sí, la sí. Carta de la OEA existe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona en función de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Es cierto que también funciona en función del Pacto de San José de Costa Rica, porque es la comisión única. Pero Estados Unidos está sometido. Ahora, está transgrediendo su propia constitución, está transgrediendo la No cabe quinta duda, enmienda. no cabe duda que está transgrediendo la propia constitución de los Estados Unidos. Y eso internamente no puede traer alguna... Ya la palabra impeachment anda corriendo por ahí, ¿no? La palabra de juicio político posiblemente contra Obama. Digo, Bueno, ¿esto puede generar alguna cosa interna? Sería totalmente paradojal, ¿no? Que Obama fuese sometido a un impeachment, a un juicio político, justamente porque quiere superar a los republicanos dando la imagen del tipo más fuerte, ¿no? Entonces los republicanos le hacen el juicio político porque los quiere superar a ellos. Bueno, podría ser, no sé. Bueno, también es paradojal que sea el Ministerio de Justicia el que mandó el memorándum, no solo ahora, sino también el memorándum de aquella vez de permitir la tortura. En líneas generales, la tendencia que observamos con la Comisión Internacional de Juristas es la tendencia a dar por ciertos los informes de inteligencia, pero no para matar gente, claro, para privar de libertad, y a tenerlos como pruebas para rechazar habeas corpus. Esto se veía en varias legislaciones. Ahora, los informes de inteligencia, darlos por ciertos para practicar ejecuciones sin proceso, bueno, eso ya pasa límites, ¿no? Queda el recurso de insistir en la generación de conciencia sobre estos hechos, por lo menos para que no se pierdan los valores éticos, ¿no? Sí. Evidentemente, bueno, pero es un esfuerzo titánico, sin duda, y la Comisión Internacional de Juristas está aportando bastante a ese fin. Le agradecemos, doctor Zaffaroni, la visita, la molestia de estar a esta hora acá con nosotros, pero nos parecía fundamental su presencia para aportar un poquito de luz sobre temas tan oscuros, ¿no?